Bien, muy bien. ¿Cómo están, gente? Espero que se encuentren muy bien ustedes, su familia. Y bueno, vamos retomando, sí, nuestra materia de derechos reales que forma parte de la carrera de abogacía que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en nuestra sede Posadas. Muy bien, vamos a dar inicio entonces esta que constituye la última clase de la materia, ¿sí? Conforme lo prometido, lo que les había comentado la clase anterior, vamos a ver un pantallazo, ¿sí? Muy general acerca del derecho real de servidumbre, ¿está? Vamos a intentar buscarle, digamos, la vuelta de rosca práctica a esta figura que no es muy conocida, digamos, vamos a ser sinceros en el ámbito de los operadores jurídicos, abogados, escribanos, jueces, y lo cierto es que más de una vez te permite ahorrar algún que otro dolor de cabeza, ¿sí? O darle un marco jurídico de contención legal, digamos, a cuestiones que se ven en la práctica pero que no se canalizan, ¿sí? Por la vía propia de un derecho real de servidumbre. ¿Estamos? Entonces, vean, como siempre nos ubicamos en el libro cuarto, ¿sí? Atendiendo al contenido metodológico de nuestro Código Civil y Comercial, ¿sí? Libro cuarto referido a los derechos reales. ¿Está? Dentro de ese libro cuarto nos vamos a meter en el análisis del título undécimo. ¿Está? Ahí ustedes lo ven. Allí se encuentra la tipología, ¿sí? La normatividad del derecho real de servidumbre. ¿Sí? Y también lo encontramos en el catálogo de derechos reales, en el numerus clausus, en el artículo 1887 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? En el inciso letra K. ¿Estamos? Habiendo hecho esa introducción, sí, nos metemos en el concepto, ¿sí? Del derecho real de servidumbre. ¿Está? Y bueno, el artículo 2162, bajo este epígrafe, ¿sí? Que alude a su definición, entiende al derecho real de servidumbre como el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad, esta utilidad en general, sobre el inmueble sirviente ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo. ¿Está? Entonces un concepto clave, ¿sí? Utilidad de un inmueble o fundo dominante, ¿sí? Sobre un fundo o inmueble sirviente. ¿Está? Acá vemos, digamos, uno de los ejemplos más tradicionales en materia de servidumbre, ¿sí? Que a su vez, conforme a los lineamientos que vamos a ir analizando, van a ver que constituye un caso de servidumbre forzosa. Está, digamos, que inclusive se sobrepone, se impone a la voluntad de las partes. ¿Sí? Es la de los inmuebles o fundos encerrados, ¿sí? Que necesariamente necesitan de una vía adecuada de acceso a la vía pública. ¿Está? Entonces ahí vemos, por ejemplo, como es el lote 4, ¿sí? Representado en ese rectángulo de color celeste, ¿sí? Tiene una vía de paso, de tránsito hacia una determinada calle. ¿Sí? Y para poder hacerlo, ¿sí? Se constituye una servidumbre de tránsito, ¿sí? Que pasivamente deberá ser tolerada por el titular del lote 5, ¿sí? En carácter de fundo sirviente o inmueble sirviente. ¿Está? Ustedes ven allí como ese lote 4 podría haber buscado la salida a la vía pública hacia el lote 3, hacia el lote 2, hacia el lote 1, ¿sí? Pero se constituye, digamos, por la vía de acceso más directa. ¿Está? De allí que en definitiva, se materializa, ¿sí? El derecho real de servidumbre del titular del lote 4 sobre, ¿sí? El lote 5. ¿Está? En donde se materializa esa servidumbre de paso o de tránsito. Entonces, caractericemos este derecho real de servidumbre, ¿sí? Sobre cómo entenderlo como un típico derecho real sobre cosa ajena, ¿está? Y dentro de los derechos reales sobre cosa ajena, en la variante de disfrute, ¿sí? ¿Se acuerdan que los derechos reales sobre cosa ajena admitían esta subclasificación, ¿sí? O subespecies,
¿sí? Derechos reales sobre cosa ajena como el usufructo, uso y habitación, y la servidumbre en el caso de disfrute. Y después encontrábamos los derechos reales sobre cosa ajena, pero con finalidad de garantía, ¿sí? Que fue lo que estudiamos las 2 o 3 clases precedentes, ¿sí? Hipoteca, anticresis y prenda. ¿Está? ¿Qué más? Recae o tiene por objeto a un inmueble o varios inmuebles. ¿Estamos? Es un derecho real que no se ejerce por la posesión. Después vamos a hacer una profundización de esta característica o concepto, ¿sí? Puesto que va a haber que distinguir según que la servidumbre sea positiva o negativa, ¿sí? Va a requerir digamos, una vueltita de tuerca, una pequeña aclaración allí, ¿sí? Estamos en presencia además de un derecho real que es principal y que en cuanto a su duración o vigencia podrá ser o bien perpetuo o también podrá ser temporario. ¿Está? Entonces, empecemos a distinguir distintas clases de servidumbre. ¿Está? Primera gran subdivisión que permite dividir las aguas, ¿sí? De un canal para un lado y de otro canal para otro, como que llegamos a una rotonda y hay dos caminos. Acá nos interesan en el análisis de esta materia las servidumbres civiles, ¿sí? Cuando sigan avanzando en la carrera y allá por el 5.º año de la misma analicen el derecho administrativo, van a ver que en algún eje temático, en alguna unidad temática, van a ver algunos lineamientos acerca de las servidumbres administrativas, ¿sí? Que están previstas por legislaciones nacionales, ¿sí? O bien inclusive por algunos códigos, como por ejemplo el Código de Minería. Acá nos interesa la servidumbre civil, ¿sí? Sobre el cual vamos a poner el foco de atención, digamos, el zoom, si tomamos una terminología propia de la fotografía como arte, ¿sí? Entonces, descartamos de plano las servidumbres administrativas, ¿sí? Que quedan reservadas en la órbita del derecho administrativo, ¿sí? Y ahí visualizamos, ¿sí? Como para que quede bien patente, esto es algo que muchas veces uno sale de sus ciudades, localidades o pueblos y empieza a ver estas construcciones, estas estructuras y uno advierte, ¿sí? Cómo está en presencia de una servidumbre, ¿sí? Pero que en la inmensa mayoría de casos no son servidumbres civiles, sino servidumbres reguladas por el derecho administrativo, ¿sí? Por ejemplo, la servidumbre de electroducto, establecida por la Ley Nacional 19.552, ¿sí? De allá de la década del 70. Si ustedes salen, digamos, salimos a la ruta, ¿sí? A quemar combustible, como se suele decir, y ni que hablar cuando uno está llegando, si vamos por la ruta 14 y estamos llegando al puente Zárate-Brazo Largo, ¿sí? Que permite unir la Mesopotamia con la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Es decir, la provincia de Entre Ríos con la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Uno empieza a advertir esas estructuras cuasi robóticas, ¿sí? Por la cual, digamos, circulan las líneas de alta tensión, ¿sí? Y bueno, la inmensa mayoría de esas líneas de alta tensión se encuentran, digamos, se afincan en definitiva sobre inmuebles de titularidad privada. ¿Está? Lo mismo sucede, esto no es tan habitual en una provincia como la nuestra, pero si vamos a las provincias del sur será más que cotidiano y habitual, las servidumbres de oleoducto, ¿sí? O también de gasoducto o ducto, digamos a secas en general, establecidas por el Código de Minería en su reforma estatuida por Ley Nacional 12.161. Entonces, vengamos a las servidumbres civiles, ¿sí? Descartemos de plano las servidumbres administrativas, que ustedes en su momento ya van a estudiar, el régimen, ¿sí? Establecido por el derecho administrativo, en el sentido de si son o no indemnizables, ¿sí? Metámonos de lleno en el análisis de las servidumbres civiles, ¿está? Y en concreto, sigamos avanzando en otras subclasificaciones que podemos hacer acerca de ellas, ¿sí? Por ejemplo, esta que permite subdividirlas en servidumbres reales por un lado y en servidumbres personales por el otro. ¿Está? Debe quedar en claro que ambas subespecies constituyen un derecho real de servidumbre. ¿Está? Entonces podemos hablar del derecho real de servidumbre real o del derecho real de servidumbre personal. ¿Cuál es la diferencia
La servidumbre personal es constituida en favor de una persona determinada. Está en favor de una persona determinada sin inherencia, ¿sí?, al inmueble dominante. ¿Sí? Esa es la principal nota de distinción o característica. Sin embargo, la servidumbre real como tal es aquella que es inherente al inmueble dominante. ¿Sí? Permítanme que vuelva hacia este gráfico que habíamos recién establecido. Digamos, ¿por dónde vendría la diferencia? Es como que yo le diga, si estamos en presencia de una servidumbre real, ¿sí?, la servidumbre real típicamente se constituye en favor de cualquier titular del lote 4, ¿sí?, sea Roberto o luego por sucesión Mario, Luis o María, ¿sí?, en carácter de herederos, forzosos, sucesores de aquella persona causante, ¿sí?, y tienen esa posibilidad fáctica de tener una vía de salida, de paso o de tránsito hacia la vía pública, por sobre o sobre el inmueble sirviente o fundo sirviente. Eso sería entonces cuando nos encontramos en presencia de una servidumbre típicamente real. ¿Sí? Entonces, propiamente hay un inmueble dominante y propiamente hay un inmueble sirviente. ¿Sí? Y no interesa quién fuere el titular del inmueble dominante. ¿Sí? La servidumbre real generalmente se constituye, después vamos a meternos en el tema de la duración o vigencia, ¿sí?, con carácter perpetuo. Entonces, no va a interesar el paso del tiempo, ¿sí? Y siempre va a estar latente la posibilidad de que aquel que detente la titularidad del lote 4, ¿sí?, tenga esa vía de salida adecuada. Esa es una nota típica o característica que establece el Código Civil y Comercial, hacia la vía pública. Y para poder hacerlo, ¿sí?, podrá ejercer ese paso, ¿sí?, o tránsito por sobre el lote 5. ¿Está? Entonces, vean, esta sería una servidumbre de tipo real. ¿Qué sería una servidumbre de tipo personal? Que en ese mismo caso se establezca, ¿sí?, que el que puede ejercer ese derecho real de tránsito o de paso, de servidumbre de paso o de tránsito, sea por un tiempo determinado una persona, ¿sí?, en concreto, sea esta humana o jurídica. Entonces allí es distinta la situación. La servidumbre se constituye en favor de tal o cual persona, sea esta humana o jurídica, como he reiterado. Allí no es que se constituye en favor del titular del inmueble dominante, sino en favor de, supongamos, de Mario. ¿Sí? Y si no se aclara nada, se presume vitalicia. ¿Sí? Entonces, fallece Mario, no se transmite ese derecho. ¿Sí? ¿Qué sucederá? Que en este supuesto de servidumbre de tránsito o de paso, a su vez, el caso encuadra como la típica servidumbre forzosa, en la que siempre va a estar latente, ¿sí?, la posibilidad de que el titular del fundo encerrado, ¿sí?, en definitiva, pueda, ¿sí?, ejercer ese derecho real de servidumbre de paso o de tránsito. Entonces, vuelvo a reiterar, esta primer gran clasificación de servidumbres dentro de las servidumbres civiles, ¿sí?, nos permiten identificar, por un lado, a las servidumbres reales y por otro lado a las servidumbres personales. ¿Sí? ¿Qué otra cosita, digamos, por aclarar? En la servidumbre real, inclusive, no es necesario que haya colindancia, ¿sí?, que los inmuebles sean colindantes entre sí, linderos entre sí. ¿Sí? De allí un poco esa notita que yo les remarco allí con su rayado rojo, que no es necesario que se toquen los inmuebles, no es indispensable. ¿Estamos? Otra clasificación de las servidumbres que nos interesan dentro del contexto órbita o hábitat del derecho civil. Servidumbres positivas por un lado y servidumbres negativas. ¿Cuál es la servidumbre positiva? ¿Sí? Es aquella en la que la carga real, ¿sí?, no nos olvidemos que la servidumbre en sí en definitiva es una carga que pesa sobre un inmueble, consiste en soportar el ejercicio. ¿Está?
Es como que yo les diga, vamos al caso nuevamente de la servidumbre más clásica, esta de paso, que a su vez es forzosa. ¿Sí? El titular del lote 5, ¿sí? El titular del derecho real de dominio del lote 5, ¿sí? Tiene que soportar el ejercicio de una servidumbre positiva por parte ya sea de cualquier titular del lote 4 como fundo o inmueble dominante, en cuyo caso estaríamos en presencia de una servidumbre real, o supongamos que se constituyó en favor de una persona determinada que en aquel momento era el titular del lote 4, como les decía en ese ejemplo, en ese orden de ideas, en favor de Mario. ¿Sí? Mario fallece, se extingue en teoría, en principio, la servidumbre. ¿Sí? Entonces, vean, esto de servidumbre positiva o negativa. Depende entonces la actitud, ¿sí? Que va a tener que adoptar el titular del fondo sirviente. Es como que hacemos el enfoque, el punto de vista desde la actitud, desde la dinámica del titular del fondo o inmueble sirviente. En la servidumbre positiva, ¿sí? La carga real es, en cierta manera, en soportar, en tolerar que el titular del lote 4 pase por su inmueble. Cuando estamos en presencia de una servidumbre negativa, en aquella situación en que la carga real consiste en una abstención propia. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, lo enfocamos desde el punto de vista del fondo sirviente, del inmueble sirviente. ¿Sí? Entonces, es como que yo les diga, en el caso de la servidumbre negativa, ¿sí? No olvidemos siempre este clásico, digamos, manojo de derechos o ius que concedía el derecho romano al titular del derecho real de dominio, ¿sí? Uso, goce y disposición, ¿sí? Utendi, fruendi y autendi, ¿sí? Y ahí es que, en cierta manera, en esas facultades, sobre todo de disposición material, es en las que se suele trabajar, ¿sí? En ese plano de análisis en materia de servidumbre negativa. ¿Sí? Un típico ejemplo de servidumbre negativa, por ejemplo, cuando uno va a una zona costera, ¿sí? En cercanías a lugares de, digamos, con hermoso paisaje, digamos, con valor paisajístico, un río, un mar, un lago, una montaña, ¿qué puede suceder? Que haya inmuebles ribereños, ¿sí? Distintas parcelas. Entonces, supongamos las parcelas que están más próximas al lago, al mar o al río. ¿Sí? Puede ser que se constituya entonces servidumbres, ¿sí? De no edificación, ¿sí? De no edificación a partir de cierta altura, como para permitir que las parcelas o inmuebles que se encuentran más alejadas del lago, mar o río también tengan, digamos, una posibilidad de visualización. ¿Está? Entonces ahí la actitud que debe tomar el titular del inmueble sirviente es no edificar a partir de cierta altura o de cierta cantidad de pisos. ¿Sí? Es como que queda restringido su derecho real de dominio en su faz o variante de disposición material sobre su inmueble. ¿Sí? No nos olvidemos, digamos, ese prácticamente un adagio del derecho romano, de que el dominio se extiende hasta el cielo y luego va hacia abajo hasta el infierno. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, más allá de las limitaciones que, por ejemplo, los códigos de urbanización, ¿sí? Que ya es, digamos, normativa de derecho administrativo, imponen a los titulares de esas parcelas o inmuebles, puede ser que por pacto o acuerdo de partes, como les decía, los titulares de esos inmuebles establezcan, ¿sí? Servidumbres de no edificación. ¿Sí? Muchas veces se habla de servidumbre de vista, ¿sí? Como para que quede, digamos, disponible esa posibilidad. ¿Sí? Debe quedar en claro que esa actitud del inmueble sirviente consiste entonces en un no hacer. ¿Está? Y remarco esto de no hacer porque jamás una servidumbre real, como derecho real, puede constituir en un hacer, ¿sí? Bajo riesgo, ¿sí? De romper, ¿sí? Digamos, de verse reñido con el principio de numerus clausus, ¿sí? Puesto que inclusive trasvasamos de un típico derecho real ya a un típico derecho personal,
¿sí? Vuelvo a reiterar, no podemos constituir una servidumbre, ¿sí? Que constituye en un hacer, en hacer algo por parte del inmueble sirviente. ¿Está? No nos olvidemos que la pauta de calificación legal es utilidad, una utilidad para el inmueble dominante, ¿sí? Sea una salida, sea una posibilidad, digamos, de tomar el curso de un agua, ¿sí? Que pasa por cierto inmueble, de recabar, de recoger esa agua, ¿sí? Puede consistir en esa mera utilidad en seguir manteniendo una vista hacia un lugar con elevado valor paisajístico, ¿está? Pero nunca puede consistir en un hacer. Eso debe quedar bien en claro. Otra clasificación de las servidumbres civiles. Servidumbres forzosas y voluntarias. ¿Sí? Esto está regulado en el artículo 2166. ¿Sí? Y lo cierto es que en definitiva, ¿cuáles son las forzosas? ¿Sí? Las forzosas también se las identifica como servidumbres legales. Está en donde es la legislación, es el propio código, ¿sí? El que establece esa necesidad, ¿sí? De que se constituya la servidumbre entre el titular del fundo dominante y el titular del fundo sirviente. ¿Sí? ¿Cuáles son esas típicas servidumbres forzosas? ¿Sí? Ahí es lo que yo les he subrayado en ese segundo párrafo del artículo 2166. ¿Sí? Hablamos de, por ejemplo, la servidumbre de tránsito que veíamos en el gráfico, también la servidumbre de acueducto, ¿sí? Y también la servidumbre de recibir aguas, ¿sí? Extraídas o degradadas artificialmente. ¿Estamos? Entonces, debe quedar en claro que por un lado encontramos estas servidumbres forzosas. Más allá de que la legislación las impone, ¿sí? Lo cierto es que las mismas deben constituirse por la tradicional teoría de título, modo e inscripción suficiente. ¿Esto qué implica decir? Que el titular del fundo dominante y sirviente deben formalizar un convenio o contrato por la forma indicada, que ya nos vamos a meter, que es escritura pública, y luego eso, a la par de que vamos a tener que cumplir también con el requisito de modo suficiente, que ya vamos a profundizar sobre dicha cuestión, ese título suficiente va a tener que ser inscripto en el registro de la propiedad inmueble, ¿sí? Puesto que estamos en presencia de un objeto inmueble, ¿sí? Y de una constitución de derecho real que necesita publicidad frente a terceros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los casos de servidumbre forzosa? Ya los dispone la ley, pero no obstante, a pesar de ello, debe celebrarse la escritura de constitución del derecho real en escribanía. ¿Cuál es la diferencia con la servidumbre voluntaria? Que en la servidumbre voluntaria, lógicamente, también se celebra en escribanía por escritura y luego eso debe inscribirse en el registro de la propiedad inmueble, pero no hay una necesidad legal, ¿sí? Es pleno y, digamos, y acuerdo libre de partes que llevan a formalizar una tal o cual servidumbre. En la forzosa es como que ya está la necesidad legal, ¿sí? Dispuesta por el propio código, y es como que el código ya los invita a que se pongan de acuerdo, ¿sí? Y si no se ponen de acuerdo es lo que ustedes, por ejemplo, leen en ese tercer párrafo del 2166. Si el titular del fundo sirviente no conviene la indemnización con el del fundo dominante, ¿sí? O con la autoridad local si está involucrada la población, se debe fijar judicialmente. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Se puede, digamos, llevar el caso ante los estrados judiciales, ¿sí? Y las servidumbres forzosas, la acción para reclamarla, supongamos de que no hay acuerdo voluntario, que van, digamos, voluntariamente a escribanía, a firmar por escritura ante escribano, para que luego eso sea inscrito, eventualmente va a haber que judicializar el caso, ¿sí? A pesar de que se judicializa el caso, debe quedar en claro que jamás podrá haber una constitución judicial de servidumbre, ¿sí? Después péguenle un vistazo a todo el articulado del Estatuto de Servidumbre en el Código Civil y Comercial y van a ver un artículo
que coherentemente con la lógica y estructura de los derechos reales, prohíbe la constitución judicial de servidumbre. ¿Qué implica judicializar el caso? Que va a haber un juez, digamos, ¿sí?, que va a imponer y que va a obligar a que titular de fondo dominante y titular de fondo de sirviente vayan a escribanía, ¿sí?, a constituir la servidumbre forzosa. ¿Está? Pero va a surgir de acuerdo de partes, formalizado o instrumentado en escritura pública, para que luego ellos reciban inscripción registral por ante el registro de la propiedad inmueble. Acá también les dejo en claro, ¿sí?, que el nuevo Código Civil y Comercial, vigente desde el 1 de agosto del 2015, ha eliminado, ¿sí?, al menos de su texto expreso. Es como que algunos autores uno lee y siguen diciendo que como que está todavía el espíritu, el alma de estas otras clasificaciones que permitía subdividir a las servidumbres en servidumbres continuas o discontinuas, y también en aparentes y no aparentes, ¿sí? Después péguenle un vistazo a ese tema desde un enfoque teórico, pero vamos a meternos de lleno en esta cuestión. Vean, teorías del título, modo y publicidad suficiente en materia de servidumbres, ¿sí? Ustedes saben que allá por el artículo 1892 en adelante se regula toda esta cuestión, ¿sí? Toda adquisición, ¿sí?, o constitución de derechos reales por vía derivativa, ¿sí?, adquisición de derechos derivadas, no originaria, tiene que cumplir en materia de derechos reales la teoría del título, modo y publicidad suficientes, ¿sí? Vamos al típico caso del derecho real de dominio. ¿Cuál es el título suficiente del derecho real de dominio? ¿Sí? Formalizar un contrato que tiene entidad suficiente como para transferir el dominio, supongamos compra-venta, donación, permuta, ¿sí?, transmisión de dominio fiduciario en el contexto de un fideicomiso, por la forma indicada. Cuando el objeto es inmueble, la forma indicada es escritura pública, ¿sí?, a tenor de los dispuestos por el artículo 1017, inciso letra A. Lo mismo pasa en materia de servidumbre, ¿sí? El 1017, inciso A, capta, ¿sí?, al caso de constitución de derecho real de servidumbre. El objeto de inmueble, ¿sí?, toda constitución, modificación o extinción de derecho real sobre inmueble debe, ¿sí?, celebrarse por escritura pública. Expresamente ese propio artículo, ese propio inciso, exceptúa la adquisición de inmueble en subasta judicial. Vamos al modo suficiente, ¿sí? En el típico caso de derecho real de dominio, ese modo suficiente es la tradición. La tradición, entrega voluntaria y correlativa recepción voluntaria de la cosa, ¿sí? A lo sumo hay sustitutos de la tradición, como los casos de traditio brevi manu y de constituto posesorio. ¿Qué pasa en materia de derecho real de servidumbre? Habíamos hecho una pequeña introducción al caracterizar al derecho real de servidumbre como un derecho real que no se ejerce por la posesión. Es uno de los pocos derechos reales que no se ejerce por la posesión. El otro derecho real es el derecho real de hipoteca, ¿sí? Puesto que el acreedor hipotecario no detenta la cosa, ¿sí? Está en poder del deudor hipotecario. Entonces, ¿qué pasa? El modo suficiente en materia de constitución de la servidumbre, ¿sí?, no está representada por la tradición. Entonces ahí tenemos que distinguir si estamos en presencia de una servidumbre negativa o una servidumbre positiva. La servidumbre negativa, traemos a colación el caso más típico, esa servidumbre de no elevar a partir de cierta altura o de tantos pisos. En este caso no hay ningún modo suficiente, ¿sí?, puesto que constituye, digamos, una obligación de no hacer por parte del titular del fundo o inmueble sirviente. Sin embargo, en materia de servidumbre positiva, ¿sí?, la servidumbre positiva, habíamos dicho, es enfocar a la servidumbre desde el punto de vista del fundo sirviente. Tolerar que otro ejerza el derecho real de servidumbre sobre mi inmueble. Eso es verlo desde el punto de vista del titular del inmueble sirviente. Entonces, ¿cómo
cómo se representa o cómo queda constituido el modo suficiente en materia de servidumbre, de derecho real de servidumbre, cuando la servidumbre es positiva. Si bien no es un derecho real que se ejerza por la posesión, ¿sí? Es un derecho real que hay que ejercerlo por actos posesorios. Vale aquí, y prestemos mucha atención con la terminología, con el léxico, con la locución utilizada. La servidumbre positiva no se ejerce por la posesión, sino por actos posesorios. ¿Sí? Vamos al caso del gráfico con el cual arrancamos la clase de hoy, esa servidumbre de tránsito. ¿Sí? Derecho real de servidumbre, en ese caso a su vez es forzosa, ¿sí? Es ejercida cada vez que el titular del fundo encerrado pasa, ¿sí? Por sobre el fundo sirviente, por ese acto posesorio. Y concretamente lo dispone así el artículo 1892, quinto párrafo. Ese modo suficiente queda constituido por el primer uso. ¿Sí? Allí, digamos, quedó consolidada la adquisición del derecho real de servidumbre, ¿sí? En cabeza, supongamos que si era real, ¿sí? Del titular del lote tal, o en cabeza de la persona en favor de quien se constituyó, si era una servidumbre de tipo personal. ¿Estamos? Finalmente, en materia de publicidad suficiente, ¿cómo estará constituida? Ya que el objeto es un inmueble, ¿sí? En realidad son inmuebles, fundo dominante, fundo sirviente, ¿sí? A tenor de lo dispuesto por el artículo 1893, primer párrafo del Código Civil y Comercial, y también por el artículo 2 de la Ley Nacional 17801, necesita inscripción registral. ¿Sí? Ese instrumento, ese contrato formalizado por escritura pública ante escribano de registro, titular, adscripto, suplente, regente o interino, ¿sí? Debe inscribirse por ante el registro de la propiedad. Tiene vocación registral. ¿Está? Y allí va a haber entonces, digamos, un impacto en la matrícula. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la matrícula? Algo vimos cuando estudiamos usufructo, uso y habitación, algo también cuando hablamos de hipoteca. ¿Sí? Está la descripción del inmueble, la nomenclatura, el número de matrícula y esas tres grandes columnitas. ¿Sí? Titular de dominio, gravámenes o restricciones y cancelación de los gravámenes o restricciones del medio. ¿Sí? ¿Dónde se va a sentar el derecho real de servidumbre? En la columna del medio, ¿sí? Puesto que es, digamos, grava el inmueble. ¿Sí? Por ejemplo, si hay un titular de derecho real de dominio, ¿sí? Ese dominio, digamos, tiene esta carga real encima, que está constituida por el derecho real de servidumbre. Ahí les comento, digamos, una cuestión de práctica. Se discute en la doctrina, ¿sí? Y práctica registral si es necesario registrar, es decir, asentar, ¿sí? Formalizar un asiento en esa columna del medio, en donde, por ejemplo, también se asientan los embargos, las hipotecas, las medidas de no innovar, ¿sí? Las prohibiciones de contratar, las anotaciones de litis, lo que antes era bien de familia, hoy que ya hablamos de protección de vivienda, todo eso se asienta en la columna del medio. Bien, la servidumbre real también se asienta en la columna del medio. Pero lo que les decía, discute la doctrina, ¿es necesario o basta o es suficiente con anotar el derecho real de servidumbre en el asiento del folio real matrícula solo del inmueble sirviente? ¿O también es necesario darle publicidad en la columna del medio del inmueble dominante? ¿Está? Y allí se discute, digamos, los registros de la propiedad inmueble de las distintas demarcaciones provinciales de nuestro país. No hay acuerdo unánime, ¿sí? Algunas provincias, ¿sí? Por así decirlo, típicamente todas registran en el inmueble o fundo sirviente, en la matrícula, en la columnita del medio del fundo sirviente. ¿Está? Pero no todas publican y formalizan ese asiento en la columna del medio del inmueble dominante. ¿Sí? Da para discutir. Tengo entendido acá en la provincia de Misiones, les cuento, y con esto ustedes van viendo cuán práctico es este instituto o no, pero me tocó muy pocas veces intervenir
en ocasión de hacer estudio de título, no para formalizar propiamente una servidumbre, y las pocas veces que he visto solo registran la servidumbre, ¿sí?, en la columna del medio del folio real matrícula del inmueble sirviente, ¿sí? Es decir, el inmueble como carga, está como que debe soportar tal servidumbre civil constituida en favor de un inmueble dominante, ¿sí? Les cuento que es muy habitual encontrar en los folios real matrícula de inmuebles de la zona centro de nuestra provincia, no tanto estas servidumbres civiles, ¿sí?, pactada entre titular de fundo dominante y titular de fundo sirviente. Lo más habitual es encontrar las servidumbres administrativas, ¿sí? Por ejemplo, la servidumbre de oleoducto, ¿sí?, o de exploración y cateo digamos, de productos petrolíferos, ¿sí? Eso muchas veces uno encuentra en las matrículas de inmuebles de la zona centro de nuestra provincia, ¿sí? Alén, San Vicente, Oberá. Bien, muy bien. Próximo tema, vean. ¿Qué es esto de la atipicidad en materia de servidumbres voluntarias? Sabemos que por el número clausus, ¿no es cierto?, no se pueden constituir otros derechos reales distintos a lo previsto en ese catálogo, menú o cardápio, como siempre decimos, ¿sí? Ese número clausus inclusive se manifiesta a la hora de que las partes pretenden modificar la estructura de ese derecho, ¿sí? Este orden público que impera en materia de derechos reales impide ello. Sin embargo, en materia de servidumbre voluntaria, ¿sí?, por fuera de la forzosa, inclusive ya que menos aún va a haber margen de actuación para la autonomía de la voluntad, ¿sí? ¿Por qué se habla de esta atipicidad? En el sentido de que hay una cierta relajación, ¿sí?, pero no huida o escape del principio del número clausus, en el sentido de que solo, digamos, el ingenio de las partes, de sus asesores, abogados, escribanos, ¿sí?, y de los titulares de esos fundos dominantes y sirvientes, digamos, pueden imaginar, pergeniar, idear distintos casos de servidumbre, ¿sí? De allí que, como les dije, puede ser que tipifiquen o rotulen las partes a celebrar esa escritura como servidumbre de no edificar, o servidumbre de vista, o servidumbre por ejemplo, de materializar la construcción de una pasarela aérea, ¿sí? Ya vamos a ver sobre el cierre de la clase distintos ejemplos de aplicación práctica, ¿sí? Que vuelvo a reiterar, esto, digamos, es como que hace la bajada, todo este núcleo denso normativo, cuando uno empieza a ver la utilidad de la figura de la servidumbre, digamos, le da vida propia al derecho real de servidumbre. Si uno no lo ve tan ajeno, tan lejano, como que nunca podría aplicar en un caso concreto. Está entonces, siempre que haya una utilidad para el titular de un fondo dominante, ¿sí?, por sobre el titular o el inmueble de un fondo sirviente, es posible, digamos, constituir, uno le va a poder poner el rótulo X, cualquiera, ¿sí? Nunca digamos, dejar de llamarlo servidumbre, ¿sí? Como derecho real, sea esta personal o real, ¿sí? Pero siempre hay que llamarla servidumbre. Y hay que tipificarla, digamos, e intentar materializar que hay una ventaja, una utilidad, vuelvo a reiterar, ¿sí?, para el titular del fondo dominante por sobre digamos, el inmueble sirviente, ¿sí? Reiteramos una cosita acá que hablamos también hace unos 15 minutos atrás. Jamás esa utilidad que recibe el titular del derecho real de servidumbre puede consistir en una actividad o en una obligación de hacer por parte del titular del fondo sirviente. ¿Está? Porque ahí, digamos, nos salimos del campo de los derechos reales y nos vamos al campo de los derechos personales, ¿sí? ¿Quiénes son los legitimados para constituir derecho real de servidumbre? ¿Sí? Ojo acá. Esto no es, digamos, equivalente a decir solo lo puede hacer el dueño o el titular del derecho real de dominio, ¿sí?, puesto que la servidumbre puede ser constituida por aquel que
tenga un derecho real que se ejerce, ¿sí?, sobre el objeto inmueble y por la posesión. ¿Está? Entonces, sacando, digamos, al caso del acreedor hipotecario, todos los titulares de los demás derechos reales que recaen sobre cosa inmueble y que se ejercen por la posesión, todos ellos, ¿sí?, se encuentran legitimados para constituir una servidumbre. ¿Sí? Como que yo le diga, por ejemplo, el titular de un derecho real de usufructo. ¿Sí? Lo podría. ¿Estamos? Si hay, digamos, comunidad, como dice la parte final del 2168, ¿sí?, y vamos a los distintos supuestos de comunidad, que ya lo estudiamos en su momento en condominio, propiamente, condómino, o cónyuge o ex cónyuge al querer liquidar el haber ganancial o el patrimonio ganancial, ¿sí?, de un régimen de comunidad que se disuelve, ¿sí?, o por ejemplo los coherederos, ¿sí?, una vez que nace la indivisión hereditaria, si pretendiesen constituir derecho real de servidumbre, se necesita unanimidad, ¿está? Es decir, expresión de voluntad por todos ellos, ¿sí? De una manera muy sintética, ¿sí?, los principales derechos y obligaciones de una y otra parte, ¿sí?, del titular dominante o titular del inmueble dominante y del titular del fundo o inmueble sirviente. ¿Sí? El titular dominante, el que ejerce su derecho real, ¿sí?, ¿qué puede constituir? Puede constituir derechos personales que tengan que ver con esa utilidad que a él le fue conferida. ¿Sí? Jamás podrá constituir, a su vez, el titular del derecho real de servidumbre, sea esta real o personal, otro derecho real. ¿Está? Ahí, digamos, queda vedado. Sintetizando entonces, el titular del fundo dominante puede constituir derechos personales, ¿sí?, a su vez, sobre esa utilidad que él ejerce, ¿sí?, como que yo le diga, a su vez locación, a su vez como dato, ¿sí? Vamos ahora a la contracara, el titular del inmueble sirviente, el que soporta, digamos, ya sea que soporta o tolera que otro ejerza un derecho real de servidumbre, o él mismo se abstiene de hacer una determinada actividad o, digamos, materializar el ejercicio de una facultad. ¿Sí? Conserva en general la disposición jurídica y material que corresponde a su derecho. ¿Por qué se dice que corresponde a su derecho? Porque no siempre va a ser, en definitiva, el titular del derecho real de dominio. ¿Sí? Hay veces que, por ejemplo, va a ser un usufructuario. ¿Está? Y vean, supongamos el caso ese del de servidumbre de tránsito, en donde está el titular del inmueble sirviente. Es la parte final del 2180. ¿Qué nos quiere decir? Que ese titular del inmueble sirviente también puede pasar por esa zona individualizada en la cual ejerce el derecho real de servidumbre el titular del fundo dominante. ¿Sí? De allí que no pierde el derecho de hacer servir el predio a los mismos usos que forman el objeto de la servidumbre. Está esto de que así aquel cuyo fundo está grabado con una servidumbre de paso conserva la facultad de pasar él mismo por el lugar. ¿Se entiende? Y acá me permite traer inclusive a colación otra cosita que no hablamos aún, ¿sí? Un tema fue desde la práctica del derecho registral, como recién habíamos hablado, si es necesario hacer el asiento registral solo en el fundo sirviente o también en el del fundo dominante, y están divididas las aguas. Otra cuestión que se discute en la práctica, y esto es bueno hablarlo inclusive desde un punto de vista agrimensuril, está, es decir, desde la multidisciplinariedad, digamos, del diálogo entre abogados, escribanos y por sobre todo agrimensores. ¿Sí? Se discute lo siguiente, y acá también hay distintas posturas que han seguido las direcciones de catastro provinciales de las distintas provincias de nuestro país. Vean, la discusión es la siguiente, ¿sí? Ya que hay inclusive un artículo, después lo leen, es el segundo artículo cuando comienza a regular el derecho real de servidumbre,
que el derecho real de servidumbre se ejerce sobre todo el inmueble sirviente o sobre una parte materialmente determinada del mismo. Entonces se discute, ¿sí? Para constituir una servidumbre, ¿basta con hacer un simple croquis? ¿Sí? Como que yo les diga, croquis es agarrar un dibujito, ¿sí? Hacer digamos, el dibujo como si fuera visto desde un dron, ¿sí? Y digamos, algún camino, alguna flecha, alguna línea discontinuada, por ejemplo, por donde se ejerce una servidumbre de tránsito. ¿Basta que lo hagan el titular de una y otra parcela? ¿Sí? De manera manual, ¿sí? A mano o por ahí con un programa, digamos, digital que luego se imprime en impresora. ¿O es necesario un plano de mensura firmado por profesional agrimensor? ¿Está? Y ahí hay discusiones, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra provincia, hasta lo que tengo entendido, es viable tan solo con únicamente hacer un breve croquis. ¿Sí? Ese croquis generalmente, el día que se constituye el derecho real de servidumbre, ¿sí? Lo firma el titular del fundo dominante y el del fundo sirviente. ¿Sí? Es suscrito por ambos, ¿sí? Generalmente también el propio notario, que lo agrega como documentación a su propio protocolo. ¿Sí? Hay provincias que exigen, ¿sí? Que deba formalizarse un plano de mensura digamos, formalizarse por profesional agrimensor que firma y sella, y luego debe registrarse ante la Dirección General de Catastro. ¿Sí? Si mal no recuerdo, en este sentido va la provincia de Mendoza, ¿sí? Y no recuerdo ahora con seguridad si también la de Catamarca. ¿Está? Entonces, como que yo le diga, previo a poder constituir la servidumbre, el derecho real de servidumbre, sea de tránsito, digamos, de una pasarela aérea o de no construcción, si es necesario que haya un profesional agrimensor que firme un plano y lo registre por ante catastro. ¿Sí? Está discutido, ¿sí? Y sobre esto es uno de los temas más candentes, digamos, en la ciencia agrimensuril. Próximo tema, ¿sí? Al igual que en materia de usufructo. Vean. ¿Se acuerdan que en materia de usufructo también existía esta misma presunción legal? ¿Sí? Si nada se manifestaba en materia de usufructo, la constitución de usufructo se presumía onerosa. ¿Sí? Lo mismo sucede en materia de constitución de servidumbre. ¿Sí? En caso de duda, la constitución de la servidumbre se presume onerosa. ¿Por qué onerosa? Porque el titular del fondo sirviente está soportando esa carga. Y esto no es, digamos, una mera, digamos, tolerancia que debe llegar a admitir o soportar, ¿sí? Como son algunas de digamos, las normas que el propio código regula en el Estatuto del Derecho Real de Dominio en las relaciones de vecindad, ¿sí? Acá hay, en cierta manera, una restricción al derecho, supongamos, de dominio del titular del fondo dominante, ¿sí? Y por ello, entonces, generalmente las servidumbres se constituyen de manera onerosa, ¿sí? Hay que pagar un canon, una mensualidad, una anualidad, ¿sí? Que debe abonar el titular del fondo dominante en favor del titular del fondo sirviente, ¿sí? Otro ejemplo que se suele dar en la práctica, ustedes ven que por ahí muchas veces en centros de manzana se levantan las antenas de las telefonías, digamos, de las telefónicas, digamos, las empresas de telefonía móvil. Bueno, muchas veces esas figuras, más que de locación, ¿sí? se constituye derecho real de servidumbre. ¿Está? Entonces estas empresas tienen, por ejemplo, la posibilidad de establecer allí sus estructuras, ¿sí? Sus herrajes, sus estructuras metálicas, en donde montan, digamos, las parabólicas que permiten la comunicación de la telefonía móvil. Y lógicamente que estas empresas, como empresas telefónicas, como titulares del derecho real de servidumbre, ¿sí? Deben abonar un canon en favor de los titulares de los inmuebles sirvientes, ¿sí? Que toleran o permiten, ¿sí? En ese caso de una servidumbre positiva, ¿sí? En permitir que otro ejerza un derecho real de servidumbre.
Vamos a la cuestión de duración. ¿Sí? Acá tenemos que distinguir si estamos en presencia de una servidumbre real, es decir, de fundo con fundo, o servidumbre personal. ¿Sí? Digamos, de un fundo dominante respecto de, más que de un fundo dominante, de una persona respecto de un fundo sirviente. En el caso de servidumbres reales, estas pueden ser perpetuas o temporarias. ¿Está? Servidumbres reales pueden ser perpetuas, ¿sí? Es decir, al ser perpetuas, si así fueron constituidas y figuran en los títulos de constitución, ¿sí? Se transmiten, ¿sí? Por sucesión mortis causa, ¿está? Y pasan la persona de los sucesores, ¿sí? Tradicionalmente en la persona de los herederos forzosos, continuadores de la persona del causante. O bien pueden ser temporarias, lo cual no suele ser tan habitual. Mientras que las servidumbres personales, acá habrá que distinguir si son en favor de una persona humana, puede ser que se establezca el plazo, algún plazo determinado, y si no se establece plazo, se presumen vitalicias. ¿Está? Al ser vitalicia, entonces acaece el hecho jurídico de la muerte y se extinguen, no se transmiten las personas de sus sucesores. Mortis causa. Mientras que si es a favor de personas jurídicas, ¿sí? También podrá constituirse en favor de tal persona jurídica por un X plazo, por una determinada cantidad de años, o bien puede ser que se extingan porque las personas jurídicas se disuelven, ¿sí? No se olviden que las causales de disolución, en cierta manera, son como la muerte biológica de las personas humanas, ¿sí? O finalmente, si nada se dijo, el plazo máximo en favor de personas jurídicas es de 50 años. ¿Está? Lo cual es coherente con lo estatuido en materia de usufructo, ¿sí? Como plazo máximo legal de constitución en favor de personas jurídicas. Allí lo tienen finalmente las causales de extinción, ¿sí? Hay causales propias, como por ejemplo los artículos 2182, incisos letra A y B, ¿sí? Vean estos medios especiales, por ejemplo, el inciso A, la desaparición de toda utilidad para el inmueble dominante, ¿está? Y el inciso B, vean también, no uso por persona alguna durante 10 años, por cualquier razón. Supongamos una de tránsito, ¿sí? Esta más que nada está dirigida para las servidumbres positivas, ¿está? En ese caso, inclusive el no uso por 10 años, supongamos una servidumbre de tránsito, es una causal propia y específica del derecho real de servido. Vamos cerrando entonces la clase del día de la fecha, vean, con lo siguiente. Ejemplos, ¿sí? Muy fáciles, muy sencillos de aplicación práctica para poder constituir servidumbre. Por ejemplo, una pasarela aérea. ¿Está? Ahí ustedes ven cómo se conectan dos inmuebles, ¿sí? Y supongamos que lo que está abajo es la titularidad, ¿sí? De un fundo sirviente, ¿sí? Y digamos, ¿en qué consiste? Digamos, ahí es una servidumbre positiva. Está en tolerar, digamos, que se extienda, que pase, digamos, por el vuelo aéreo de ese inmueble que se encuentra por debajo, tal pasarela, ¿sí? Y allí permite, digamos, por ejemplo, la conexión de dos inmuebles, ¿sí? Es como que yo le diga, hay un titular de la estructura que está a la izquierda y un titular de un inmueble de la estructura que está a la derecha, ¿sí? Y en el medio hay otro titular de un inmueble, ¿sí? ¿Sí? O puede ser que sea en común la titularidad de la estructura de la que está a la izquierda con la que está a la derecha, ¿sí? Una misma empresa, una SA, una SRL. Y en el medio de una persona, ¿sí? Una persona humana tradicionalmente titular de su inmueble. Tolera, permite, ¿sí? Que conecte, en definitiva, un inmueble con otro inmueble por sobre su inmueble. ¿Está? Entonces va a haber que constituir, va a haber que celebrar una escritura pública, ¿sí? Por ante escribano, cuanto menos hacer un croquis. En aquellas provincias que exigen plano de mensura, el agrimensor va a tener que hacer un plano en donde individualice y especifique por dónde se va a materializar esa pasarela aérea, ¿está? Y luego todo ello, en concreto la escritura pública, el testimonio o copia de la misma, va a haber que inscribirlo por ante el registro de la propiedad inmueble.
¿Está? Típico ejemplo de pasarela aérea. Otros ejemplos, ahí lo ven. Estos balcones aéreos que a veces se construyen como por ejemplo para permitir que un personal de manutención pueda acceder a tales estructuras. ¿Sí? Entonces, supongamos que ahí hay un titular de un inmueble abajo que tolera que en su vuelo aéreo, ¿sí? Existan estas estructuras. ¿Está? Entonces ahí ustedes advierten cómo se ve menguado, restringido el poder de disposición material del titular de ese inmueble, porque supongamos que él quiere construir algo hacia arriba, una casa de 2 pisos. ¿Está? No podrá hacerlo, porque si ha constituido derecho real de servidumbre, ¿sí? en favor de los titulares de esos inmuebles, tiene que tolerar, tiene que soportar esa servidumbre. Y ahí es que yo les pongo el ejemplo digamos, más pavo o más tonto, como les decía, de algo que muchas veces sucede en la práctica, pero no se canaliza por vía de servidumbre, sino, digamos, en la buena voluntad muchas veces sucede de los vecinos, ¿sí? En donde los equipos compresores, ya sea de un aire acondicionado tipo ventana o tipo split, como allí lo ven en la foto, ¿sí? Supongamos que el difusor está dentro de una vivienda, ¿sí? Y sobre la pared de una vivienda, pero el equipo está, digamos, empotrado sobre la pared y ya invade el vuelo aéreo del inmueble lindero. Bueno, técnicamente eso habría que canalizarlo, digamos, bajo un contrato de constitución de servidumbre. ¿Está? Y va a ser una servidumbre de tipo positiva. ¿Está? Porque el fondo sirviente tiene que tolerar que allí esté ese aparato, digamos, que haga ruido, que le caiga la gotita, digamos, de deshumidificación que hacen en estos aparatos. Pero bueno, técnicamente si algún día a ustedes les toca un caso con esas características, le pueden aconsejar, digamos, a su cliente. ¿Por qué no constituir una servidumbre real? Si uno quiere hacer, digamos, las cosas como Dios manda, como se suele decir, pipí cucú, bueno, es viable constituir una servidumbre, ¿sí? Servidumbre real. Finalmente, sí, ahí ven otros ejemplos de aplicación práctica. En esa primera imagen que está en la parte superior, probablemente sea la posibilidad de constituir una servidumbre negativa, ¿sí? De no edificación. ¿Sí? Ahí ven como hay, digamos, esa es la imagen hacia un mar, ¿sí? Eso es en Perú, ¿sí? Océano Pacífico, en la ciudad de Lima, y como hay, digamos, algunas zonas residenciales que se están construyendo edificaciones. ¿Sí? Ahí ven que esas edificaciones no superan los 5 o 6 pisos. Seguramente que hay una regulación municipal, pero eso es de corte administrativo. ¿Qué puede suceder? Que los titulares de parcelas o inmuebles que están, digamos, más hacia el centro de la ciudad, ¿sí? O al menos de esas linderos que son contiguos a estos inmuebles que están, digamos, en el acantilado prácticamente, no edifiquen a partir de cierta cantidad de altura o de cierta cantidad de pisos. ¿Está? Entonces ahí va a haber una obligación, digamos, de non facendo, digamos, como se suele decir, una servidumbre de tipo negativa. Entonces al inmueble que está más atrás le queda la visual para seguir, digamos, teniendo esa vista privilegiada o ese gran valor paisajístico, ¿está? Puesto que no será lo mismo para un inmueble que está más alejado de la costa que exista o no la servidumbre, ¿está? Puesto que hasta influye en el propio valor de mercado, ¿sí? Puesto que el valor paisajístico integra, digamos, el valor de cotización de los inmuebles. Finalmente, sí, ven ahí en esa imagen de abajo esta cuestión de como se suele decir, las vistas, ¿sí? Vistas y luces. Por ahí algunas cositas habrán hablado al estudiar Derecho Real de Dominio, ¿sí? Y lo cierto es que algunas vistas y luces, ¿sí? Ventanas, o a veces las luces están conformadas, digamos, por esos ladrillos de vidrio, como se suele decir, que en vez, digamos, de que haya un ladrillo macizo firme, se coloca un ladrillo de vidrio que permite y brinda iluminación a un determinado ambiente. Bueno, el Código Civil y Comercial los permite
¿sí? Da unos lineamientos para que, por ejemplo, una ventana en una pared con inmueble lindero, ¿sí? O por ahí hasta no inmueble lindero, pero que se encuentra, digamos, cercano a los límites digamos, a los espacios de delimitación con otros inmuebles, establece unos lineamientos, ¿sí? Respecto de a qué determinada altura se puede, por ejemplo, poner una ventana en una pared lateral, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que si cabe esa posibilidad, ¿sí? Y está la intención y en definitiva la expresión de voluntad de un titular de un inmueble dominante y de un titular de un inmueble o fondo sirviente, hay veces que esas ventanas se pueden, o vistas o luces en definitiva, se pueden poner más abajo, ¿sí? De los lineamientos que establece en general el código como simple relación de vecindad. Si se establece por debajo de esos estándares, técnicamente hay que constituir una servidumbre, ¿sí? Servidumbre de vistas y luces, consensualmente pactada, ¿sí? Eventualmente habrá que hacer un croquis o plano, según la jurisdicción provincial donde se encuentre el inmueble. Va a haber que concurrir a escribanía a constituir tal derecho real. Y bueno, luego el escribano autorizante de esa escritura va a proceder a inscribirlo, ¿sí? En el registro de la propiedad inmueble pertinente. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, el propio código trae un estatuto, un mínimo, por debajo del cual, por ejemplo, no se puede poner una ventana en pared lateral. ¿Sí? Por encima de eso es como que es tolerancia para el vecino. ¿Sí? Si se establece o se pretende que la ventana o vista o luz esté por debajo, bueno, será factible hacerlo, pero supongamos el que quiere establecer esa ventana, vista o luz, en definitiva, va a ser el titular de un derecho real de servidumbre. ¿Está? Y el otro vecino, el otro titular del inmueble, digamos, lindero, va a tener que tolerar ello. Sí, va a ser titular, más que titular, va a pesar sobre su inmueble en definitiva una carga, que es tolerar que esa vista o luz, en definitiva, ¿sí? Se establezca en una altura o lugar que no permite el propio Código Civil y Comercial. Bueno, gente, vamos cerrando la clase del día de la fecha, ¿sí? Y como siempre digo, aprovecho la oportunidad para, bueno, felicitar a los alumnos y alumnas que han podido promocionar la materia, ¿sí? Y bueno, espero que hayamos podido cumplir las expectativas, que se lleven un buen recuerdo de esta materia. A los que ya la promocionaron, con los que deben dar final, nos vemos dentro de poco, en Dios mediante, en los finales de esta temporada, noviembre, diciembre o más adelante. Y bueno, les mando un gran saludo, ¿sí? Y bueno, muchos éxitos tanto para esta materia como para lo que les resta de las carreras, ¿sí? De abogacía. Bueno, muchas gracias, cuídense, cuiden a su gente querida y bueno, nos vemos en la brevedad seguramente. Ojalá que el año que viene de manera presencial, por lo menos en los pasillos de la facultad, o si no, aunque sea virtualmente en los próximos exámenes, ¿sí? En las próximas instancias de evaluación de las distintas materias. Muchas gracias, suerte, chao, chao.